Romanos capítulo 7, versículo 15, mi hermano. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Puede sentarse, gloria a Dios. El tema es mi nuevo yo. ¿Amén? Porque lo que hago no lo entiendo. Nosotros desde que llegamos a la vida cristiana pasó algo en nuestras vidas. Todos nosotros antes de ser creyentes pecábamos deliberadamente, sin ninguna conciencia de maldad. Eso es lo que pasa en el mundo. Los inconversos no tienen conciencia de la maldad. Ellos pecan deliberadamente. Pero ahora cuando llegamos al Evangelio, ustedes los que son nuevos se dieron cuenta que ahora cuando quieren insistir, o cuando sus miembros, lo veremos, quieren inclinarse al pecado, viene una voz interior. Ahora, que no estaba antes. Antes usted bebía y nadie le decía nada, mujeres y todo, hombres y nada. Ahora hay una voz interior que te dice, no lo hagas, no veas para allá. No hables así, no pienses de esa manera, quita ese pensamiento de tu corazón, quita eso de ahí, no pienses de tu hermano así, no veas a esa mujer ajena así, no veas a ese hombre así, deja ese dinero ahí, eso no es tuyo, no te agarres eso que no es tuyo, ¿verdad que sí? Pero eso no pasaba antes, eso no estaba en nosotros, eso ahora el Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en nosotros nos dio una nueva naturaleza. Ahí es donde dice la Biblia que los que tienen el Espíritu saben que son hijos de Dios. Por eso, ¿saben lo que te hace hijo de Dios? Que ahora el Espíritu Santo está dentro de nosotros y Él nos redarguye. Veremos, hay una voz mala, hay una naturaleza mala todavía en nosotros. Pero hay una nueva, como dice el tema, mi nuevo yo. Hay un nuevo yo dentro de cada uno de nosotros. Los verdaderos creyentes. Y la voz mala, la naturaleza mala sigue en nosotros. No la podemos eliminar. Y veremos en este estudio que no se puede quitar. Ay, pero ¿por qué siempre yo veo así? ¿Por qué no se puede quitar? ¿Por qué me vienen estos pensamientos que yo no quiero? No se pueden quitar. ¿Cómo que no se pueden quitar? No se pueden quitar. La naturaleza caída permanecerá con el creyente hasta la venida del Señor. Den un aplauso a Cristo. Sí. Entonces, Pablo es el que escribe Romanos 7. Porque lo que hago no lo entiendo. Lo que hago que no agrada a Dios. No hago porque, pues no hago lo que quiero. Significa la nueva naturaleza. No hago lo que la nueva naturaleza quiere. Entonces hay una naturaleza dentro de nosotros que quiere hacer algo que agrade a Dios. Un instinto de agradar a Dios. Sino lo que aborrezco. Entonces Pablo está diciendo, antes yo amaba el pecado. Amaba mis pasiones, amaba mis concupiscencias. Ahora yo no, el yo nuevo aborrece mi yo viejo. ¿O no le pasa eso? Qué vergüenza, qué doy pena, qué miserable de mí, ¿por qué? Y ahora ustedes se regañan. Algunos reprenden al diablo, pero ahí no está el diablo. Hoy se ha enseñado a la iglesia que reprendan al diablo, cochino, fuera de aquí. No es el diablo, no es él. Es una naturaleza caída que está dentro de nosotros. Pero ahora Dios puso una nueva. Entonces dice aquí, y si lo que no quiero, no quiere mi naturaleza nueva. Si lo que no quiero, ¿cuántos no quieren? ¿Por qué no quiero, verdad? El Espíritu Santo en nosotros, la naturaleza nueva. No quiero, esto hago. Pablo está diciendo que hay veces que él es arrastrado por la vieja naturaleza que está ahí. ¿Está viendo?
Dice aquí, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿La ley del Espíritu es buena o no? Sí, está dentro de nosotros y nos dice, lo hiciste mal, no debiste hacerlo, te dije antes que lo hiciera. Antes que lo hiciera o decidieras hacerlo, te dije que no lo hiciera, pero tú te gobiernas, pero está ahí, es buena porque ella está ahí, ella está obrando. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. El yo aquí es el yo nuevo, ¿verdad? ¿Cuál es el que peca? ¿El yo nuevo o el yo viejo? ¿Y cuántos son yo nuevos? Todos los verdaderos creyentes son yo nuevos, o tienen un nuevo yo. Pero está diciendo Pablo, yo sé que en mí, esto es en mi carne, perdón, el 17, de manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora, ¿dónde? En Antonio nada más, en mí, en todos. Entonces, ¿qué pecado? La naturaleza. ¿Qué pecado es la naturaleza caída que está aquí, en este cuerpo, en tu cuerpo? Hombre, mujer, niño, grande, anciano, viejo, toda la humanidad. Toda la humanidad tiene el pecado. Entonces Pablo dice, de manera que ya no soy yo, ya no soy el Pablo nuevo que hace aquello, o que quiere aquello, o que vienen esos instintos, ¿verdad? Porque hay mucha gente que se escandaliza cuando le viene un instinto del viejo. Eso siempre va a venir. Y más, ¿cuántos pecados en el mundo? Todo ese pecado pasado, ese viejo yo que se alimentaba de esa bandeja de pecado, ese va a tocar a la puerta. Y va a venir y tú vas a decir, pero ¿por qué viene otra vez a dañarme la paz, a dañarme el matrimonio, a dañarme el hogar, a dañarme mi comunión que tengo con el Señor? Porque siempre va a venir. Ella nunca va a dejar, porque ella estará ahí hasta el regreso del Señor. Está diciendo, sino el pecado que mora en mí, el pecado vive en mí, está en mí, perdón. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, ¿dónde? En mi cuerpo, no físico, en el viejo hombre, en mi carne, en mis pasiones, en mi interior, en mi viejo hombre. Esto es, en mi carne no mora el bien. En esa área de nosotros no hay nada bueno. Por eso la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guárdate de tu corazón, porque él no es nada bueno, él es malo, él es engañoso, perverso. ¿Quién lo conocerá? Ese es un área mala. Cuida tus pensamientos, cuida tus palabras, ¿está viendo? Por toda la Biblia vemos, cuida tu lengua, cuida tu mente. ¿De qué? Del nuevo yo, no del viejo yo. De esa naturaleza, como está diciendo. Porque el querer el bien está en mí, quiere decir en la nueva naturaleza. ¿Cuántos quieren el bien? ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Todo verdadero cristiano, todo, quiere agradar a Dios. Todo verdadero cristiano quiere amar a Dios. Todo verdadero nacido de nuevo quiere, pero todo verdadero cristiano, escuche bien, todo verdadero cristiano mora el mal y él será arrastrado de cuando en vez al mal y él será ministrado por el mal. Porque a veces pensamos que el ser ministrado por el mal es pecado. No, es la naturaleza. Es la naturaleza. ¿Cuántos han tenido malos pensamientos? Todos. ¿Quién es? El viejo hombre. Eso no es pecar, es la naturaleza hablando, las pasiones hablando. Dice aquí, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Está viendo? Porque no hago el bien que quiero. No hago el bien que quiero. ¿Cuántos ahora, después que somos cristianos, queremos hacer lo que le agrada a Dios? Todos. Todo verdadero cristiano quiere hacer lo que le agrada a Dios, pero él se da cuenta que hay un enemigo interior, hay una pasión interior que se quiere todos los días rebelar contra Dios, contra la santidad, la verdad, la justicia, todo. Él está diciendo, sino el mal que no quiere. Pablo era arrastrado, Pablo está hablando aquí, el que tenía los 9 dones. Pablo está exponiendo, y no es Pablo, todos nosotros. Dice aquí, si no el mal que quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Ya no lo hace el nuevo Pablo. Sino dice, sino el pecado que mora en mí. ¿Está viendo?
Mi nuevo yo significa la nueva identidad interna de Pablo, aquí, ¿verdad? Es la nueva, la que le dio el Espíritu, ¿verdad? La naturaleza, hemos nacido del Espíritu ahora, pero la carne sigue viviendo con nosotros. ¿Verdad que sí? En Romanos 6:6, corté la paginita, dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Lo que quiero resaltar aquí es que Pablo habla de un viejo yo, ¿verdad? Sabiendo esto, que nuestro viejo yo, ¿cuántos tienen un viejo yo? Todos tenemos un viejo yo, pero todos tenemos un nuevo yo. Entonces hay dos naturalezas dentro de nosotros, la del viejo y la del nuevo. Y la del viejo no se saldrá. No, yo sí sé cómo se va a salir. Algunos piensan, y lo veremos en el estudio: ay, yo me voy a una montaña y me quedo por allá y allá no me sigue la carne. Duerme contigo, se baña contigo, come contigo. ¿Dónde la vas a meter? ¿Cómo no pueden controlar las pasiones de los sacerdotes? Porque ellos dicen que tener relaciones sexuales es pecado o no le agrada a Dios. Irse a una montaña allá y esconderse de las mujeres y del mundo es guardarse. No, Dios no nos hizo para eso, es imposible. Las monjitas hacen un lugar para ellas vivir, usted sabe, ¿verdad? Un convento. Y ahí consiguen abortos, ahí consiguen a las monjitas tomando. Aquí había una casa de cura y esos tomaban, bailaban, mujeres. Todo, no hay nada que pueda contra esto. No, yo sí sé que hay 40 días de ayuno, no hay en Palo Gacho, Marco lo sabe, en el mismo momento que están ayunando, 30, 25 días, algunos están pecando. Y uno dice, ¿por qué están pecando si están en oración, en santidad? Porque contra este pecado, esta naturaleza, no hay nadie que pueda. No hay nadie, lo veremos, nadie humano. No hay ningún hombre que pueda doblegar su pasión. No, pero si yo busco, me voy de peregrinación, como hacen los católicos, me escondo. Yo lo que no tengo es que ver la televisión, yo no tengo que hacer nada, yo tengo que esconder. El 24 de diciembre me escondo. Hermano, en tu casa, solo, es peligroso. Porque dice la Biblia que David se quedó, en vez de estar en la guerra, David se quedó en su palacio. No voy a pelear la guerra, me quedo tranquilito con unas películas de Netflix, etc. Y se quedó David un día, después que estaba montando unas cotufas, salió al pasillo rapidito. Y cuando va, ve a una mujer bañándose. Esa es la tentación, esa es otra cosa. Pero hay algo dentro de él que respondió a eso que vio. Porque él tenía que ver y sí, pensó de repente, qué seno, que esto, que aquello, porque somos humanos. No hay nadie que diga, a todos nosotros los varones nos gustan las mujeres. Ahora, ciertamente en la nueva naturaleza, Dios somete nuestra pasión de muchas a una. David tenía muchas en aquel tiempo, pero él vio a esa mujer y ¿qué hizo? Obedeció a su mente y le dijo, la mente habló primero, le dijo, tráela al palacio, tú eres el rey. Vea, eso no es el diablo, es la carne. Tráela al palacio, tú eres el rey, ella se tiene que sujetar y después que llegue aquí la mandas a meter en tu alcoba y listo. Porque ella no se va a rehusar. Y pasó lo que pasó, ¿verdad? Pero ¿quién? Él estaba solo en su casa. Hermano, ¿usted sabía que en los momentos donde más la tentación asedia es cuando estamos solos? Porque el ocio levanta la carne. ¿Sí? Cuando uno se queda solo, cuando está solo, por eso es que no debemos estar tanto tiempo solos. Aplauda al rey en esta mañana. ¿Verdad? Entonces Pablo dice, su nuevo yo ya no aprobaba el pecado que mantenía residencia en su carne. Entonces el nuevo yo de Pablo no aprobaba las pasiones que tenía el viejo Pablo, ¿sí? Porque él era humano, como lo hacía su viejo yo. Su viejo yo tenía pasiones. Eso lo dice Romanos 7:22, dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Cuál hombre? El de Dios, el hombre nuevo, el hombre cristiano. El hombre que tiene el Espíritu Santo se deleita
¿con qué área de tu yo es que tú te deleitas en el Señor? Con el nuevo, hermano. El viejo, ¿quién era el que se quería quedar hoy con las cobijas abrazadas? No venía a la iglesia. ¿El nuevo o el viejo? Viejo yo. ¿Cuántos se querían no ir a la iglesia y me invitaron? El viejo yo. Él no quiere, él no puede tener comunión con Dios. Usted no puede tener comunión con Dios, con el viejo yo, no puede, con el viejo hombre. Por esa línea no se puede. Dios es espíritu y está buscando que le adoren en espíritu. Y le puso un espíritu, el Espíritu Santo, a los cristianos, se lo dio, para que busquen a Dios. Entonces, el que nos hace buscar a Dios es Dios mismo dentro de nosotros. Denle un aplauso a Cristo. Porque la vieja naturaleza no nos dejará. ¿Verdad? ¿Ves lo que dice Gálatas 2:20? Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Entonces, ya no vivo yo aquí, ¿cuál es? Ya no vive Pablo el viejo Pablo. Ya no vive la vieja naturaleza. Más vive Cristo en mí, la naturaleza de Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, quiere decir en el cuerpo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Está viendo? Después veremos más profundo estos versículos. Pero vemos aquí que habla de un nuevo yo. Ya no vivo yo, ya no vive mi viejo yo. Ahora vive un nuevo yo en nosotros. Aunque sigue viviendo el viejo, como las comiquitas. Un diablito aquí y un angelito aquí, ¿verdad que sí? Así todos somos. Una voz mala y una voz buena. No, una voz mala no es el diablo, es la carne. Entonces Pablo reconocía su culpabilidad. Hay una culpabilidad en nosotros, personal, por el pecado cometido, ¿verdad? Cada uno tiene debilidades, tiene unas pasiones. Su pecado no proviene de su nueva identidad redimida, ¿verdad que no? En la nueva naturaleza no hay pecado. Con esa no podemos pecar, porque esa es santa. Pecamos con la vieja. Y veremos por qué es que pecamos con la vieja. No porque Dios no haya hecho nada. No es porque Dios no haya puesto fuerza en la nueva. Porque la nueva naturaleza es 1.000 millones de veces más poderosa que la vieja. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué a veces me controla la vieja? Ya lo verá. Porque la de Dios es 1.000 millones de veces más poderosa que la naturaleza vieja. Entonces, algunos nos controla la vieja. Entonces dice aquí, su pecado no provenía de su nueva identidad redimida, ¿verdad? Somos creyentes, somos redimidos por la sangre de Cristo. Su nuevo yo, sino de su parte humana no redimida. ¿Cuántos tienen una parte no redimida? Se recuerda que Pablo dice que el Señor cambiará el cuerpo corruptible por uno incorruptible, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, porque ya están contaminadas. Y algunos evangélicos piensan que estando en la tierra, esa carne y sangre será quitada. No será quitada. No batallaremos hasta el final con esa sombra a tu lado. Hagan lo que hagan, eso es lo que queremos ver. Hay una sola manera de combatirla y lo veremos al final del mensaje. Hay una sola manera de que ella no gobierne tu vida. Algunos piensan que hay muchas maneras. Entonces, la parte no redimida humana es la que opera la carne, es Pablo. Es lo que dice Gálatas 5:17. Es en esa parte humana donde está la carnalidad. Porque el deseo de la carne es contrario. Gálatas 5:17. El deseo de la carne es contrario ¿a quién? Al Espíritu. ¿Qué es lo que está dentro de ti? El Espíritu Santo. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Significa se pelean. Hay una batalla campal, no con Satanás. La primera batalla no es con el diablo, es con tu carne. El Espíritu y la carne se oponen. Dice aquí, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisierais. ¿Está viendo? ¿Quién? El viejo. Para que el viejo no haga lo que quiera. ¿Verdad?
porque el viejo hombre quiere hacer, ni tú lo hagas tampoco, si no lo haga quien Dios en ti. Sí, porque tienes la naturaleza vieja y tienes la de Cristo. Por eso Pablo dice, ya no vive Pablo, sino vive Cristo. Entonces, o gobierna la de el viejo hombre, gobierna la tuya o gobierna la de Cristo. Y para todos los creyentes debe gobernar la de Cristo. Está diciendo aquí. Lo cual, porque el deseo de la carne significa las pasiones de la carne en general, la naturaleza de la carne. Hay una naturaleza corrompida en nosotros, incurable, no está curada. Algunos piensan que al recibir a Cristo ya estamos curados del pecado. No, Cristo nos lavó de todos los pecados que habíamos cometido, de la condenación, de las consecuencias del pecado. Pero las pasiones de la carne siguen fluyendo, siguen estando. Por eso hay cristianos carnales. Hermanos, amados hermanos, yo no puedo hablarles a ustedes como espirituales, sino como carnales. Porque oigo que hay chisme, eso es del espíritu. Hay relaciones sexuales fuera del matrimonio, eso es del espíritu. En la iglesia, está hablando de los hermanos. Está hablando que en la iglesia puede haber hermanos creyentes, son creyentes en la carne. No, porque Pablo no niega que no son creyentes, son cristianos, pero andan en la carne. Porque hay dos naturalezas en ellos, la vieja y la nueva. Esos creyentes en la carne, ¿quién la domina? ¿Quién los domina? La vieja. Ellos creyeron que Jesucristo murió, pero no tienen la suficiente fe, porque de eso se tratará el mensaje también. No tienen la suficiente fe para creer que Jesús venció el pecado en la cruz y que ya la nueva naturaleza no puede reinar en ti, porque no tiene poder suficiente al lado del poder que tiene Cristo. No tiene. Entonces, hay una batalla, ¿verdad que sí? En Romanos 7:18, donde estábamos leyendo ahorita, Pablo dice, yo sé que en mí, ¿está viendo? En mí, significa en la carne, en mi naturaleza. Pablo está reconociendo, ese hombre era usado por Dios, te lo he leído. Pero en ese hombre y en ti, en mí, por más pastor, evangelista, profeta, diácono que tú seas, sigue operando la carne, sigue estando la carne. La carne es la base de operaciones que utiliza el pecado para operar en la vida del cristiano. ¿Sabes? Aquí la carne en este es el cuerpo. Yo sé que en mi cuerpo no mora el bien, sino que mora el pecado. En tu cuerpo sí habla de este cuerpo. En tu carne humana, como dice, esa carne, este cuerpo, es la base de las operaciones que utiliza el pecado para manifestarse. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, de dentro del hombre, ¿de dónde? De dentro del hombre es que salen los adulterios, las fornicaciones, las iras, los pleitos? ¿De qué hombre? Del viejo hombre, de adentro, de nuestra naturaleza. De ahí es que viene el pecado, de adentro. Pero hoy, ¿qué dice la psicología? Es el entorno. Es que creciste en un hogar desamparado. Porque hoy a la carne le han tirado cortinas y la han decorado. Y ya no, ese es un problema psiquiátrico, ese es un problema emocional, ese es un problema esto. Tú eres un sexomaniático. No, tú eres un fornicario. Y todos le han cambiado el nombre, el mundo. Y han decorado la carne, y ya no es malo casarse con una niña de 8 añitos. Eso no es como antes lo veían, ya eso es normal, ya se quiere casar, y hombre con hombre. Entonces ya el pecado lo decoraron. Hay una maldad dentro de nosotros, incorregible. En el mundo se está pervirtiendo. Entonces, la base de la operación del pecado es la carne. Para operar en la vida del cristiano. ¿Está viendo? ¿Qué es lo que está buscando la carne? Operar, manifestarse. No es pecaminoso en sí mismo el cuerpo. Tu cuerpo no es malo. ¿Cuántos ahorita los evangélicos, nosotros los cristianos, le tenemos un odio al cuerpo? ¿Usted no sabía eso? Hoy la iglesia enseña que el cuerpo es malo, que para nada tiene provecho el cuerpo y que el espíritu es el que se va para arriba y el cuerpo hay que maltratarlo, hay que despeinarlo, no hay que bañarlo, no hay que limpiarlo, porque él es malo. Él no hay que darle relaciones íntimas en el matrimonio, no, eso es muy malo, de vez en cuando, eso es malo.
Todo eso en la iglesia, eso no tiene ningún poder. Vamos a separar a la iglesia hoy, lo veremos más adelante. Vamos a poner a Diana y a las mujeres para acá, para que Antonio no esté viendo a las mujeres. Eso no está fuera. Eso no está fuera. Vamos a cubrir a las mujeres. Sí, la mujer se tiene que cubrir, pero no está fuera el problema, está dentro del hombre. No te pongas arete porque eso llama la atención a los hombres. No, le llama la atención a la naturaleza. Y hoy decoramos. No, eso que usted tiene, esa compartidera, eso es peligroso. No es peligroso, es peligroso la carne si no la sometemos en eso compartir. Aplauda al Rey de esta gente. Hoy la iglesia está equivocada. Está mal. Está muy mal. No, eso es malo que una pareja se vaya 3 días de luna de miel o una semana a un hotel. Qué malo, eso es cultivar el amor. Entonces todo es malo, la iglesia todo es malo. La mujer tiene que andar fea para que no llame la atención de los hombres. No, eso es mentira. Lo que tienen que velar por su viejo yo es el hombre. El problema no está afuera. Nunca ha estado, pero hoy, ¿qué hacen los curas? Se van, ¿qué hacen las monjas? Se tapan las monjitas. Yo digo, y respetando todas las denominaciones cristianas, pero tendrían que hacer como las monjitas, que ellas no se quitan el velo en la calle. Es así que habla la Biblia. ¿Entiendes? Y ellas están separadas de los curas. Pero ¿cómo consiguen aborto? Porque ellas les da ganas. Ellas sienten. ¿Quién puede negar eso? Si Dios puso en la mujer el deseo, el instinto de tener intimidad en el matrimonio. Estamos claros, ¿verdad? En el matrimonio. Todo joven, después que pasa la menstruación, jovencita, jovencito, tienen pasiones que no son pecaminosas si las trae a la luz del Evangelio. Hoy hay un problema que yo debatía con mi esposa, que cuando vamos y retrocedemos en la historia, las señoras de antes, quizá la bisabuela o abuela de ustedes, ¿a qué edad se fueron con los maridos? A los 13, a los 14, a los 15, ¿verdad? Porque yo no voy a, entiéndase bien, porque a esa edad ya empieza, después que se desarrolla una mujer, empieza una naturaleza normal que Dios puso, que ciertamente, sabiamente se puede controlar o se debe controlar hasta llegar a una edad promedio donde ya, pero no me vengan con ese cuento que una niña de 16 años, 17 desarrollada es una bebé. Ciertamente como padre podemos aconsejarle y decirle, hija, ya, claramente, hija, ya has tenido la menstruación, ya tú puedes dar un bebé, ya, pero tú tienes que, hija, salir adelante porque si no te va a frustrar. Son otras cosas, pero las doñas de antes se iban a los 13 y los esposos eran de 39, 40, ahí está mi abuela, 13 años y el esposo era como de 30 y pico, cuando él muere ya tenía apenas, ¿cuánto? 20 y pico. Y él tenía como 50 y pico. Y hoy en día es un escándalo. En la Biblia, ¿qué edad tenía María cuando salió embarazada? 15. ¿Y cuándo tenía José? 40. No tenía 20, no tenía 30, tenía 40. ¿Pero por qué hoy? Porque hoy el pecado, ¿sabes lo que hace? Se moraliza. El pecado se ha reformado, se moraliza. No, esa es una niña. Toma, hija, tómate las pastillas, peca, vete con ese hombre, pero no me vengas con una barriga. Sal con él. ¡No! ¡Cásala! Pero hoy la sociedad no quiere. ¡Déjala! Ciertamente, no estoy diciendo, pero pasa. Y ahora lo moralizamos el pecado. Eso es muy feo que tú te vayas. No. Se la quiere llevar con antes. Venía el papá, usted se va a llevar a mi hija ya, y se lo obligaban, se la llevaban. ¿Por qué hay tantos jóvenes embarazando a la muchacha y en el momento que saben la dejan? Por eso, porque no hay autoridad, no hay control de nada. Hoy los padres le venden a la chica un sentido, toma, no, tienen que conversar, tienen que tomar la autoridad. Perdón, el pecado se ha moralizado en la sociedad, se ha cambiado. Como dice aquí. Entonces, no es pecaminosa en sí misma el cuerpo, ¿verdad que no? Ay, ¿dónde vengo estos senos que tengo tan grandes? Con el respeto de las hermanas. Sí, tienes que cubrirlo, pero ¿quién te los dio? ¿Y qué hago
con estos ojos azules tan bellos que me quedan viendo. Eso es lo que tengo yo, ¿usted se dio cuenta? ¿Cómo hago? No los voy a tapar. Con este color que yo tengo, con este... Sí, tiene que ser modesta, sí lo sabemos, sí. Pero, ¿cómo hacemos? Hay mujeres que en las iglesias las tienen hasta depresivas. Porque yo conozco hermanas en las iglesias que tienen su cuerpo que Dios se lo dio, pues a otro se lo dio diferente, él hizo como él quiere. Y esas hermanas, pastor, no hay yo qué hacer. Yo me compro ropa anchita, pero ¿qué quiere? Entonces, igualito se me ven mis curvas que me la dio Dios, ¿cómo hago? No, venga, hermana. No, mi hermano. Estamos matando. Me he hecho un brillito y me están matando. Así está la iglesia. Me vieron hablando con el hermano, lo estoy saludando, el hermano Marco, y ya me está matando. Y si me ven abrazando al hermano Diógenes, que está casado, abrazándolo con un óculo santo, ya es pecado. Porque la iglesia se divide ahora. Está prohibido. Usted va a ir a la iglesia, si le toca, donde usted no puede estar con esa abrazadera que tenemos aquí. Aunque la que tenemos aquí está en la Biblia. Está en la Biblia. Y si alguno se llegase a pasar, que usted siente que le puso una mano donde no era, usted viene a mi pastor, fulano de tal, ya no lo ha hecho una vez, 2 veces, 3 veces, cuando me va a abrazar, pone la mano donde no es. Ya, ¿qué está morando en él? ¿El espíritu o la carne? La carnita. Ciertamente a veces se tiene que ser prudente, no voy a decir que no. Llega una persona nueva a visitar y usted no se va a ir la hermana Yoselin, mi hermano, sino con una cara no de... sino con sabiduría, hermano, Dios te bendiga, y de repente él quiere y lo frena, porque él no es de la iglesia todavía, no sabemos, no lo conocemos, pero los que nos conocemos. ¿Y por qué en esa iglesia dividen a los hombres y a las mujeres? ¿Sabes por qué? Por eso, porque no quieren contacto, porque pueden pecar. Ellos viven asustados. Esos pastores viven vigilando a las mujeres, ¿qué hacen? No, mi hermano, vuestro temor sea ¿quién? A Jehová de los ejércitos. Denle un fuerte aplauso a Cristo. No es pecaminosa en sí misma, pero a causa de su condición caída, sigue sujeta la carne al pecado y está contaminada por completo. La carne está irrecuperable, ¿verdad? La palabra dice, y lo vil del mundo escogió Dios. La palabra vil es irrecuperable. Dios encontró al hombre en un estado irrecuperable. Tu naturaleza nadie la puede curar. Nadie. Nadie en el mundo puede ser fiel. Pocos de uno, si son fieles a la esposa, andan haciendo otras cosas. Nadie puede estar en una santidad. Allá en el mundo no puede, es imposible. Y aquí en una gran manera, pero no totalmente. Y hemos usado de cosas. Debemos de saber que la carne es la parte del ser de nosotros los creyentes que todavía no fue redimida. Nuestra naturaleza caída no ha sido completamente redimida, ¿verdad que no? Por eso lo dije ahorita. Y cuando venga el Señor en el arrebatamiento, Él le va a quitar ese cuerpo de muerte y le va a dar un cuerpo nuevo. Y ya en el cielo usted no va a estar pendiente del pecado, porque no habrá pecado ya. ¿Por qué no habrá pecado? Porque la naturaleza que Adán y Eva tuvieron antes de pecar estará en nosotros ahora y no pecaremos. Ahora tenemos sí que velar y cuidar, pero todavía estamos, porque Dios así lo hizo. Dios vino y crucificó las pasiones, las crucificó. Y veremos más adelante lo que significa crucifixión. Pero no las quitó, no las quitó. Es normal lo que le dije, es normal que algunas se quieran casar. Pablo lo dice, el que se esté quemando. ¿Por qué usa un término tan vulgar? Porque hoy en la iglesia eso es vulgar. Dice, el que y a causa de las fornicaciones, cada uno busque manera este año 2024 de buscarse su mundano, no su cristiano, su cristiana, su hermana, como lo hizo Marco. Sí. Ay, pastor, eso suena feo. No, mi hermano, eso está en la Biblia. Después que llega cierto tiempo el hombre y la mujer que no tienen el don de continencia tienen que casarse. ¿Por qué hoy hay un pánico? No. El matrimonio es de Dios. Entonces, esa naturaleza no está redimida. No está redimida. Ve lo que dice Romanos 6:12.
No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Hay o no hay? No reine. La palabra reinar es que no controle, no domine. No se enseñoree pues el pecado en vuestro cuerpo humano, de modo, que no le obedezcáis. Quiere decir que el que le obedece eres tú, ¿o no? No le obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Van a venir las concupiscencias o no? Sí, van a venir. Algunos dicen, el día que yo me case me dejan de gustar las mujeres. No, mentira. Porque tú te vas a casar con cualquiera mujer y cuando tú no la has conocido, tú la ves atractiva. Pero para tú cultivar ese atractivo y verla atractiva y gustarle, que te guste, tú tienes que orar, tú tienes que crucificar la carne. Tú tienes que orarle a Dios. Orarle. Humillarte. Porque si no, hay millones de mujeres de todos los gustos y tamaños. Y cualquiera ve la tuya o tu esposo y dice, qué hombre tan simpático o mujer tan simpática. Pero ya tu carne viciada, sagreñúa. ¿Es esto, sí? Sí. Porque la carne no tiene control. ¿Entiendes? Hasta el orden, él ya se quiere salir. Aquí lo dice. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo humano, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Significa en sus pasiones. ¿Dónde hay pasiones? En nosotros. En el viejo yo hay pasiones. Romanos 7:12. De manera que la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces la ley a la verdad es santa, la palabra, el mandamiento del Señor. Y el mandamiento santo, justo y bueno, quiere decir que la ley del Espíritu que está en nosotros es santa, es justa, es buena, pero lastimosamente está una naturaleza caída. ¿Usted sabía que la carne tiene impulso? ¿Que ese viejo yo tiene impulso? Gálatas 5:19, vea los impulsos que tiene. Tiene impulso. Tiene manifestaciones. ¿Cuántos de ustedes han dicho, ¿y por qué me vienen estos impulsos? ¿Verdad? Gálatas 5:19, ve lo que dice. Y manifiesta, o la palabra manifiesta es visible, palpable. Manifiesta son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxidia. ¿Qué tiene que ver estas primeras? Adulterio, fornicación, inmundicia y laxidia, estas cuatro. Con pecado sexual, ¿verdad? ¿No gobierna esto al mundo hoy en día, a lo sumo? ¿Cuáles son las caídas más de los ministros y de las iglesias por este pecado, por estos pecados? Adulterio, fornicación, inmundicia y laxidia. ¿Dónde están estos pecados? En la naturaleza vieja, en el viejo yo. Luego dice idolatría, hechicería, enemistades. La idolatría y la hechicería tienen que ver con el ocultismo. ¿En qué está inclinado el mundo hoy en día? En la idolatría, en el ocultismo. ¿De dónde sale eso? De una adoración a un Dios. En todo ser humano, en la naturaleza caída, cuando tú no eras cristiano, ¿dónde tú buscabas a Dios? El que era brujo aquí, ¿dónde fue a buscar a Dios? A Bolívar, a la Vía del Pavo, a consultarse. El que fue católico lo fue a buscar en María, en Guadalupe, etcétera, etcétera. José Gregorio, es satanismo. En la hechicería. Luego dice enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensión, herejía. ¿Dónde están esas pasiones? ¿Dónde está la contienda, el pleito, los celos, en que nosotros compartamos una sopa en la casa de cualquier hermano? ¿Usted no ve que hay iglesias que le tienen miedo a ese bululú, como decimos coloquialmente? Y algunos de ustedes, ay, ese bululú es peligroso. Es peligroso por estos individuos que están en la carne. Porque donde están ellos hay enemistades. ¿De dónde vienen las enemistades? Del corazón caído, de la naturaleza caído. ¿De dónde vienen los celos? Celo es
dice, deseos de lo que no es tuyo, iras, peleas, ¿está bien? Discusiones, contiendas, disensiones, herejías, envidia. ¿Qué es envidia? Querer lo que otro tiene. ¿De dónde viene eso? Del carro de Freddy que está bonito, no, de tu corazón malo, ¿verdad? Envidia. Envidia a la mujer, envidia al hombre, envidia el negocio del otro. Hermano, te vine a decir que me pidieron 250 kilos de chorizo, mi hermano, gracias. Hay gente así. Hermano, gracias. Nos dio el Señor la casa que por años oramos. Envidioso. Está celoso. Hermana, no le puedes contar celoso. Hermana, ¿sabe que salí allá y me comí una torta? ¿Por qué? Dale gloria a Dios porque yo me comí una torta. Hermana, fui ahora en Semana Santa para Puerto La Cruz y me bañé en la playa. ¿Sabe cuántos años tengo yo que no me baño en una playa? 20 años. Yo sé que aquí hay algunos que nunca han ido a la playa, pero yo tengo 20 años que no sé lo que es la playa. ¿No me merezco ir a la playa? ¡Ay, ya se fue! Y pidió sábado, domingo, lunes y martes. Y dijo que el culto queda para el viernes. Supongamos. Entonces, y se fue con Freddy. Vayan anotando, aplauda al rey. Entonces, Freddy va a ir a ver cómo está eso allá y después, ya fue, va a traer las recomendaciones. No puede haber celo. Diana se fue hecha, usted sabe, a la playa el año pasado. Un día de playa, pero entonces, ¿cuánto? Eso no puede estar, ¿verdad? Homicidios. Acuérdense que hay homicidio espiritual. Borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales mamonetos, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Estos son los impulsos que tiene el viejo yo. Pero debemos de saber, y lo veremos al final, que hay un nuevo. Entonces, ¿quiénes son los que siguen estos impulsos de la vieja naturaleza? El viejo hombre, el viejo yo, lo sigue. Si usted vive una vida cristiana controlado por estos impulsos, por estas manifestaciones visibles, la carne no se puede esconder, se nota. Y aunque la tapes un mes, 2 meses, eso es algo que Dios ministraba cuando se acaba esto. Me decía, el pecado lo esconde y yo te lo saco en unos días o en un año. Nunca crees que se va a quedar escondido. Entonces es mejor confesarlo y apartarse, porque mayor bochorno, mayor pena, porque sí da pena cuando descubren a uno en el pecado. Pero Dios nos llama a no obedecerle. El cristiano espiritual es el que ha aprendido y sigue aprendiendo a vivir con los impulsos de la nueva naturaleza y obedecer a Dios. ¿Cómo va a ser el cristiano espiritual? Él va a aprender a vivir en una nueva naturaleza con impulsos de la vieja, ¿verdad? Pero las veces que habla Antonio me da ganas de callar. Van a venir. Va a venir un impulso. Y hay veces va a ser tan fuerte que lo dice ¡pah! Y después sabe lo que hay que hacer, recoger un poco de vidrio. Un poco de vidrias. Porque hablamos, como dice Santiago, cortamos la sopa. Entonces, ¿qué debemos de aprender nosotros los espirituales? Como dice aquí, a vivir con los impulsos. Entonces los impulsos estarán. Hoy la iglesia no cree eso. Los impulsos vendrán. ¿Entiendes? Si una persona vivió una vida promiscua en el mundo, promiscua, cuando llega el evangelio y le vienen los impulsos, aún con los hermanos de la iglesia, ¿hay que matarlos? No, es lo que hay que disciplinarlo espiritualmente, no hay una disciplina. Estoy diciendo su carne, disciplinarse, aprender a vivir, a controlar los impulsos, a controlar la vista, a controlar las pasiones. ¿Quién dijo que uno no puede abrazar a una hermana con pureza? Ay, en el mundo, en la iglesia católica aquí, cuando daban la paz, en el mundo, vea, eso era lo bueno de la iglesia. Llegaba el momento de la paz y tú no ibas a ir a abrazar a esa viejita de 80 años. Tú ibas a ir a abrazarla, pero ¿con qué íbamos? Con malicia de la carne.
Y cuando reventaba el año, usted no iba a ir a abrazar a... Te agarrábamos esa calle para allá o para nosotros solos. Y todos esos bomboncitos, como dice uno en el mundo, y claro, bien vestidos, ellas también están en la carne. Feliz año, y feliz año. Estábamos en la carne, pero ahora no. Porque Dios es el que te está viendo ahora, si lo estás haciendo con esa conducta. Ahora Dios te verá. Ahora el cristiano debe ser espiritual, debe aprender a que esos impulsos los tiene que crucificar. No puede manifestarse. ¿Entiendes? Por ejemplo, aquí hay esposas que están casadas, ¿verdad? Y aquí hay hermanas solteras. Tienen que, las hermanas solteras, con respeto, pero las casadas no pueden ser celosas, ¿verdad? Sí, porque al puro todo le es puro. Y si alguna hermana abrazó mal a su esposo, sea pura y después, bueno, pero no sea, ay, la hermana te abrazó. No. ¿Sabes? Siempre desde que yo me casé le dije a mi esposa, el celo santo, que es cuidar lo que Dios nos dio, cuidarlo, es de Dios. Cuidarlo no es paranoia. ¿Con quién estás? ¿Dónde estás? ¿Estás en la pica pica? ¿Dónde? ¿Por dónde vienes? No, ese es el celo satánico. No. Por ejemplo, a veces uno sale, mi amor, estoy en Altavista, está bien, pero si se retrasa o algo, esa palabra, estoy preocupada, no me pasa a mí, gracias a Dios, pero lo digo, estoy preocupada no celosa. Preocupada, celosa. Porque, sí, tenemos que cuidarnos, sí. Tenemos que, el hombre que anda solo tiene que traer toda la luz, porque estamos en un mundo caído. En el momento que usted abrió la puerta de su casa, ya su naturaleza está en usted. Y peor, cuando sale a la calle, va a encontrar la naturaleza de otros que están espiritualmente mal. Y en lo que te vean esos espíritus, yo no sé cuánto le han visto los espíritus que tiene la gente. Me refiero a las conductas del hombre y de la mujer. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo vivir con esos impulsos de la nueva naturaleza? ¿Cómo obedecer a Dios? ¿Cómo hacer su voluntad? ¿Cómo estar ligado a Dios, a su nueva naturaleza? Aprender a hacer la voluntad de Dios. El espiritual tiene que obedecer, controlar los impulsos, tiene que hacer la voluntad de Dios, estar ligado a Dios, a la nueva naturaleza que Él tiene, porque para eso Dios la puso, para que vivamos en ella. Aprender a hacer la voluntad de Dios, no lo sabíamos. Por ejemplo, le vamos a exigir a alguien que tiene un mes en el Evangelio que no sea carnal, él está llegando, él viene en la carne. ¿Sabe malo? Que aquí hay una persona que tenga 3 años en adelante y todavía sigue en la carne, en las pasiones. Este cristiano vive la plenitud, la vida abundante que Jesús prometió. ¿Cuántos quisieran eso? La persona que vive en la naturaleza nueva de Dios y crucifica a la vieja, ese viejo yo y vive en el nuevo yo, en este que estamos hablando, va a ver esa vida abundante. Cuando usted decide ser fiel en su matrimonio, usted va a ver la vida abundante. Abundante. Amar a su esposo o su esposa, ser santo para Dios. Todo eso no lo digo para agradar al hombre. Ahora en la nueva naturaleza lo que busca es agradar a Dios. Ustedes, los que están solteros, someter su carne, sus pasiones, en el sentido de someterse y esperar a un varón, van a recibir la abundancia del Señor. Abundancia del Señor. Aquí hay muchos hermanos que les pudieran contar que por no haber obedecido al Espíritu antes de ser cristianos y quizás en el Evangelio no han podido ver la abundancia de Dios. Yo los conozco, hay millones. Porque los cristianos carnales, los que andan en la carne, ellos nunca verán la plenitud, la totalidad de la vida que Jesús tiene para nosotros. Nunca se parecerá. Hay una cosa que siempre me da esperanza a mí, es que lo que Dios me dijo hace años, me dijo, lo que yo voy a hacer contigo, muchos no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque Dios me llamó a vivir la vida plena y alcanzar esa vida abundante, pero no lo verán. Por eso la Biblia dice, el hombre adúltero pierde sus bienes, ¿no dice? ¿Y por qué quede limpio? Por pecador. Pero el que se somete a su matrimonio o la que se somete tiene bendición. A sus padres también. Entonces,
Mi hermano, tenemos que saber lo que yo dije al principio: la carne no se puede reformar. No hay nada en la Biblia que diga que la carne desaparecerá, no se puede. ¿Cómo se lo explico? Vaya a Colosenses 2:20. Quiere decir que la naturaleza de nosotros estará caída, estará ahí. Colosenses 20, pues si habéis muerto, es lo que dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como: no manejes, no gustes, no aún toques, en conformidad a mandamientos y doctrina, ¿de dónde? De hombres. ¿De qué está hablando aquí, mi hermano? Pues si habéis muerto con Cristo en la cruz, lo veremos, como si vivieses en el mundo, como si estuvieses en el mundo, dice aquí, en el mundo os sometéis a preceptos, a estatutos humanos. Es lo que dice, porque como si vivieses en el mundo, sometéis a preceptos tales como. ¿Cuáles son los preceptos humanos que hoy vemos en las iglesias? Es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo está diciendo eso: hoy no maneje. En este contexto algo pasaba que pensaban que eso podía menguar la carne. Dice: no toques, ¿verdad? Hoy en día, ¿cuántas cosas en la iglesia no estés tocando a las hermanas, que te transfieren los espíritus que ellos tienen, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién dijo eso? Es lo que está hablando aquí, ya usted va a ver. Quiere decir, tales como no manejen, no gusten, no toquen, conformidad. Estos, como dice aquí, estos preceptos son posturas humanas, argumentos humanos. ¿Cómo está llena la iglesia hoy? Hermano, quítate el bigote, es lo que está diciendo. Quítate la barba esa porque eso atrae la carne. Tú estás buscando agradar tu carne con ese cabladito ahora que se dejó el pastor. Y la otra se está secando el pelo. Él se está buscando agradar a la carne. ¿Quién dijo que una mujer cuando se arregla el pelo está buscando la carne? ¿Verdad que lo enseñan en las iglesias? Y te estás arreglando mucho, tú estás con la pavería, tú lo que quieres llamar la atención. ¿A quién le gusta una mujer fea? A nadie en el mundo, porque Dios estableció una gracia distinta a la mujer, ni hombre feo. Está escrito por toda la Biblia, las mujeres se decoraban, por toda la Biblia, por toda la mujer se embellecía. Dios le dio así Dios no dio una belleza natural. Sí se las dio, pero hay que resaltarla. No, hay que resaltarla. Dios me dio un pelo a mí bello, pero si no me lo peino y llego aquí así. Hay gente que me ha visto despeinado y dice: usted se ve como un muchachito porque el pelo se me cae. Entonces, me tengo que acomodar mi cabello. ¿Para qué? Para agradar a alguien en la iglesia. Porque Dios me dio eso. Cuidar el templo también y verme bien, eso es parte del hombre. Claro, con qué intención es otra cosa. Pero hoy en la iglesia, entre más feo, menos llama la atención y menos peca. ¿Quién dijo que, como dice Oliani por ahí, mira, en esta vida, la más feíta y el más feíto va a pagar las consecuencias? Porque uno dice: esa es feíta, esa no va a conseguir nada. El medio limón, lo que sea de esa mujer está por ahí. Y ese hombre feíto, mira, la media naranja, lo que tú, limón o vinagrillo, ese está por ahí. Porque hay alguien que a él le va a gustar, y van a estar, y van a pecar. ¿Y por qué ahora tenemos eso? Ve lo que dice. En conformidad, quiere decir, estos preceptos que nos establecen la iglesia, desde el tiempo de Pablo, ¿qué nos establece? Los hombres. Pero hoy tú lo dices y te tildan de libertino. Sin caer al otro extremo donde la mujer ya se deprava, ¿verdad? Ustedes saben porque aquí se predica modestia. Se deprava y se exhibe y no. Porque Dios es que viene a buscar solamente el corazón, tanto así no. Pero estamos, ¿de lo que dice? Mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. ¿Qué quiere decir? Que no tienen nada que ver con las cosas de Dios, con la salvación. Tales cosas vienen a la verdad
cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro. ¿No le da duro trato al cuerpo eso? Pero ve lo que dice después del punto y la coma. Pero no tienen valor, no tienen poder alguno. ¿Contra qué? El pecado se ve en las iglesias donde la mujer se maquilla, nada más. Déjeme decirle algo. Se lo voy a decir y lo digo con base. En las iglesias donde se niega la doctrina, en las iglesias, está comprobado, en las iglesias donde no se predica la doctrina del evangelio completa, es donde abunda más el pecado. Donde se vive en un legalismo, está comprobado, no lo estoy diciendo yo, es donde hay más divorcio, donde hay maltrato a la mujer, donde hay más maldad ahí. ¿Por qué? Porque han establecido estatutos de hombre. La mujer en lo que se recibe, quítate eso y ponte esto, ya es el evangelio. No le enseñan que el ornato, no le enseñan nada del ornato interior, pero sigue siendo amargada, gritona, obstinada, pecadora. No, pero se cubre, pero no se pinta, pero no se maquilla. Porque dice aquí, ven, que eso tiene un duro trato. Por ejemplo, y va a sonar como absurdo, en esta iglesia creemos en el ayuno, y hoy estamos de ayuno, pero el ayuno bíblico es un ayuno donde apartamos un tiempo, escuche esto, apartamos un tiempo, nos abstenemos de alimentos, ¿verdad? Y nos dedicamos a alimentar, ¿qué parte? El espíritu, ¿verdad? Con el propósito de fortalecernos y llenarnos espiritualmente. Pero no, el ayuno no es para que dejemos de tener la naturaleza caída. No se puede. Por más, Marco lo decía ya, hermanas ayunando, Dios me mostró una visión de usted es mi marido. Y estos homosexuales que fueron a ayunar, allá para los gachos, casi se van a tener relaciones. Un jovencito lo mandaron a una iglesia a ayunar, porque hoy la iglesia no sabe lidiar con estas pasiones. El muchachito tenía tendencia como afeminado. Y el pastor, vaya para los gachos, para que salgan le saquen los diablos. ¿Y sabe lo que hicieron allá? Un profeta le dijo que para sacar los diablos tenía que dejarse meter los diablos. Y él llega y le cuenta al pastor, allá un profeta me dio un consejo bueno, que si estaba con él los diablos se me salieron. El pastor lo echó de la iglesia y llegó a su casa y a los días se ahorcó. ¿Está viendo? Porque no tiene poder. No dijimos que debemos de aprender. El cristiano espiritual es el que ha aprendido. Se le tiene que enseñar. Aquí los nuevos no saben. Tiene que enseñársele a vivir con los impulsos de la nueva naturaleza. ¿Entiendes? Pastor, cuando me viene un mal pensamiento, ¿qué hago? Bueno, la Biblia te dice que cambies ese pensamiento, lo quites por uno de Dios. ¿Cómo? Con la palabra de Dios, con la doctrina del Señor, con todo. ¿Entiendes? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes no le quiere venir lo que llaman el recuerdo del pasado? En el año 88. A veces están tomándose un café y de repente así lo invaden. Usted no lo llamó. En el año 88, cuando yo estaba con Margarita Toledo, aquella niña esa mujer. Y cuando te das cuenta, el espíritu, despiértate que estás dormido, ¿verdad? Y tú vuelves en sí. ¿Qué haces? Echando fuera todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Aplaude al Rey, ¿verdad? La obediencia de Cristo. Usted no puede ver mejor atributo de belleza que su esposa. Se lo confieso, yo no lo digo aquí para echármela, pero eso son terapias. Cuando yo quiero pensar en alguien que me gusta, yo no busco manera de Margarita Toledo allá. No, yo me acuerdo de mi esposa. Sí. Ay, pastor, sí, claro. Es así, porque eso me va a cuidar. Y ella tiene que hacer lo mismo. Ay, 1.90, mi esposo. ¿O no? ¿Quién se recree en su esposo aquí? No sé si estoy hablando de doctrina humana o Biblia. Biblia. Mi gordito, dice Janet. ¿Verdad? Sí, ella tiene mi gordo bello, hermoso. Ese fue el que Dios le dio. Y el hermano no es feo. Es parecido, ¿o no?
Claro, denle un aplauso a Cristo. Es mentira. Ella se sacó la lotería. Ah, bueno. A veces es así. Ah, bueno. Es verdad, porque los hijos no son feos. Así que prepárense la soltera. Claro. Entonces ahí está. Entonces, los sacrificios que hagamos en esta vida cristiana no tienen poder para quitar eso, ¿no? Tenemos que lidiar, tenemos que convivir, resistir estos impulsos, vendrán. Es como que yo le diga también que el diablo nunca más nos va a atacar. Cuando él se va, acuérdense que la Biblia dice que Satanás ataca y se va. Y él no viene más nunca, ¿no? Él va a venir con otro plan. Así es la carne. Así es la carne. Entonces, no, los ayunos no quitan la carne. No hay gente que va a ayunar, se me tiene que ir la carne. No, lo que tiene que llenarte del espíritu y la carne menguará, pero nunca se te quitará. El que ora, por ejemplo, usted ora, tiene una vida de oración modesta, y de repente la baja, usted va a ver que ese día o esos días va a empezar a manifestarse un mostrico por ahí. ¿Sabe lo que es? Ausente, no se va a ir nunca. Entonces, los sacrificios, ¿cómo hace la iglesia? Sacrificio. ¿Sabe lo que hacía Martín Lutero? Se salía en medio de la noche a la nieve de la cabaña donde vivía en una montaña. Se salía Martín Lutero desnudo y se echaba látigo en la espalda. Porque él decía que a la carne había que sujetarla. Como dijo el apóstol Pablo, pero lo dijo en un sentido alegorizando, ¿verdad? Que yo golpeo mi cuerpo, ¿verdad? Y lo pongo en servidumbre. Está hablando de la pasión. Está hablando de la naturaleza, no del cuerpo. Y le echaban, después que se veía en el espejo, el cuerpo de ese hombre latigado para controlar los apetitos. ¿Eso hace algo contra las pasiones de dentro? No hace nada, nada de lo que hagamos afuera. Jesús dijo, no es lo de afuera, es lo de adentro. ¿Qué es lo que hace el Evangelio primero? ¿Dónde fue que Dios empezó a limpiar? Porque la iglesia hoy comienza afuera. En lo que llegan las almas, no le meten una doctrina, no le meten una enseñanza. No, ahí mismo, mi hermana, quítate esa atadura. No, la atadura está dentro. Pero hoy la iglesia no entiende este mensaje. La atadura está dentro. La atadura de ese muchacho homosexual o afeminado estaba dentro, no estaba afuera. No lo supieron ayudar porque la iglesia que no tiene doctrina no sabe. Hoy sacrificio, la gente vive, yo no, y siempre lo he dicho, nosotros somos una iglesia que moderadamente ayunamos y creemos en el ayuno, pero lo creemos en un sentido, no vivimos porque las pasiones se controlan de otra manera. ¿Entiendes? Las pasiones, está en la Biblia, los sacrificios, las peregrinaciones que hace el mundo para crucificar la carne, no hace nada. Aquí lo está diciendo mi hermano, aquí lo dice Pablo. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. ¿Cuáles cosas, por lo menos? Por ejemplo, ¿sí tienen? O culto voluntario, ¿está viendo? O humildad, o duro trato del cuerpo, ¿verdad? Hoy en día vemos, Marco sabe de esto, pero yo lo respeto, pero no está en la Biblia ya, que se visten de silicio, se rasgan las vestiduras, eso no le hace nada al cuerpo. Se amarran, se echan en el piso, ponen una cama de alambre, los evangélicos, para someter y subyugar sus pasiones, porque no pueden. Hay cristianos ahorita, yo hablaba con una hermana que no sabe cómo lidiar con la naturaleza que por años alimentó, escuche, por años alimentó, y que ahora ella llegó al Evangelio y ella sigue, la naturaleza sigue pidiendo comida, y entonces eso no es pecado. Y se siente mal, porque no sé, ella creyó que el Evangelio la condena. Se siente mal porque su naturaleza le sigue pidiendo carne. Una cosa es que le pida y otra cosa es que se la dé. Siempre va a pedir. Nunca eso va a ser quitado.
pero no sabe cómo aprender a vivir con los impulsos de esa nueva naturaleza. Entonces tú escuchas, estoy quebrantando las maldiciones en mi vida, estoy quebrantando maldiciones generacionales, de ahí viene todo eso, quebrantando ataduras, quebrantando todo demonio, se me metieron los demonios. A la carne ahora le dice estoy endemoniado, se me metieron demonios. Son las pasiones. Por yo pensar en otra mujer y no en mi esposa, no son demonios, es carne. Es pasiones, es concupiscencia que están en mí por causa de Adán y Eva que pecaron, porque el diablo sembró una semilla, lo vimos aquí en la parábola de la cizaña, una semilla de maldad, puso en el ADN humano. Nosotros estamos corrompidos. No hay uno bueno, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. ¿Quiénes son? Nosotros. No hay nadie que no le guste las cosas malas. Avanzando aquí. Entonces dirá usted, ¿qué ha sucedido con la carne? Gálatas 5:24, vamos a ir más rápido. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo, aquí entramos en materia ya, pero los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? Han que crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Quién fue el primero que crucificó la carne? Pero Cristo no crucificó las pasiones, porque no tenía pasión, ¿verdad? Crucificó el cuerpo. Y como leía haciendo un estudio de esto, cuando Cristo crucificó el cuerpo, le inmovilizaron el cuerpo, ¿sí? Porque le clavaron las manos, ¿o no? Y cuando él quiso mover la mano para ganar un billete de $100 que estaba en la mano, crucificado. Y cuando le crucificaron los pies, ¿verdad? Y dijo, hoy voy a pecar, no podía, estaba crucificado, ¿verdad? Y voy a consentir malos pensamientos y deseos sexuales, no pudo porque le atravesaron una lanza y le espicharon el corazón. No había sentimiento, no había emoción, ¿verdad? Representa eso, cuando a Cristo le dan la lanza, le crucificaron el corazón, las emociones, los pensamientos, ¿verdad? Cuando le ponen la corona de espina, a un rey cuando lo coronaban, le ponían la corona, hacía presión la corona, pero a Cristo le pusieron una de espinas. Y cuando se la metieron aquí, las puyas le penetraron la mente. ¡Pah! ¿Para qué? Para crucificar la mente. Ahora usted va a pensar lo que usted quiera, ¿verdad? No puede pensar. Usted no piensa, usted no camina, usted no se mueve. Porque dice aquí, pero los que son de Cristo han crucificado, ¿verdad? Significa la muerte, la carne. ¿Qué es lo que está crucificado? La carne. ¿Qué es lo que no se puede mover? Estos pies nunca más irán a una licorería, nunca más irán a acostarse con otra mujer, nunca más irán a matar, a robar, nunca más, porque ya está crucificado, no se puede mover. Cristo no se pudo bajar de la cruz. Estas manos no agarrarán lo que no es de él, no estrujará a nadie, no golpeará este puño nunca más a nadie, porque está crucificado. ¿Entiendes? No hablaré lo que yo quiero, ya estoy crucificado. Mis pensamientos ya no son los míos, son los de Cristo. Por eso dice, llevando todo, echándolo fuera los tuyos y metiéndolos de Cristo. Ya no pienses como tú quieres, con la maldad, con la malicia, con el chisme, la murmuración, la queja, la laxivia, sino como Cristo. La palabra crucificado viene del griego estauró. Significa subyugar. ¿Está viendo? El que está crucificado está subyugado, está inmovilizado. Que está inmovilizado, no se mueve. ¿Cuánto no se mueve? El nuevo yo, o mi nuevo yo, no se mueve por el viejo. Está crucificado, ya no se puede mover. A Jesús lo inmovilizaron en la cruz. Cuando Cristo estaba siendo crucificado, su carne, toda, resulta que ya no morí en la... Perdón. Cuando Cristo estaba siendo crucificado, su carne, su cuerpo, resulta que yo también estaba siendo crucificado. ¿Cuántos lo saben? Sí. Porque los que son de Cristo han crucificado. ¿Cuándo nosotros fuimos crucificados? Cuando Cristo fue crucificado. Nosotros hemos puesto la fe en Cristo crucificado.
Porque la única manera de que nuestras pasiones queden, como dice aquí, inmovilizadas, subyugadas, es con la fe. No hay terapia, no hay ayuda, no hay nadie. Es la fe de que las pasiones de nosotros, Él las crucificó en la cruz. Por eso dice aquí, resulta que yo morí en la cruz junto con Cristo. Fue clavado mi carne junto con Él. La de Él, la de Cristo. Entonces, ¿cuántos fueron crucificados? ¿Cuántos fueron subyugados? ¿Cuántos fueron inmovilizados? ¿Sabe lo que es inmovilizado, no? Cuando dice usted que usted está crucificado, usted está inmovilizado. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Inmovilizó la carne en la cruz. Subyugó la carne, no la quitó, la subyugó. Por eso ya la inmovilizó, ya no hace lo que tú quieras. Para no ser más esclavo del pecado, ¿verdad que sí? Romanos 6:6, rapidito lo busco aquí. Es lo que dice. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre, ahora sí lo vemos claro, fue cruz. ¿Qué fue crucificado? ¿Qué fue inmovilizado? El viejo hombre. ¿Por qué los cristianos no obedecen al pecado? No porque no tengan una naturaleza, es porque esa naturaleza Cristo la inmovilizó. Crucificado justamente con Él para que el cuerpo de pecado, ¿cuál cuerpo? La naturaleza, sea destruido. Destruido, anulado, significa anulado. ¿Qué es lo que qué es lo que Dios hizo en la cruz? Anuló tus pasiones. Ellas están, mi hermano, no te sientas mal. Ellas están en ti y en mí. Pero deben estar inmóviles. Deben estar subyugadas. Atadas, como dice aquí. Deben estar destruidas a fin de que no sirvamos más. ¿Y por qué no vamos a servir más al pecado? Porque no nos moveremos más por el pecado, por la vieja naturaleza. Lo que está diciendo aquí. Entonces, ¿qué significa que el cuerpo de pecado? ¿Qué significa significa hombre de pecado? El que estaba muerto tuvo que ser sacrificado en la cruz para que de ese muerto naciera una nueva criatura. El viejo hombre murió. Cuando usted lo bautizaron, lo enterraron. ¿Cuánto están enterrados? Carlos está enterrado en el Orinoco, ¿no? ¿Quién está enterrado? ¿Verdad? En la laguna. ¿Verdad? A Yoseli la enterraron ahí en los aceites. Por ahí la enterraron. ¿No? A Altamira. ¿Verdad? A la hermana Alvita la enterraron con Carlos allá. Allá están los cuerpos de ustedes, viejos. ¿Sí? Eso es lo que Cristo hizo. Es lo que está diciendo aquí. El hombre de pecado fue el crucificado. El que estaba muerto tuvo que ser sacrificado en la cruz. Ese. Para que de ese muerto, de ese que quedó allá, naciera. Porque dice la Biblia que el grano no puede nacer si no cae y muere. No se puede manifestar la nueva vida en nosotros, la de Cristo, a menos que la vieja haya muerto. El problema es que algunos no han muerto. Fueron otro día y sacaron su entierro y se trajeron su muerto para su casa otra vez. Porque es lo que está diciendo aquí. Para que de ese muerto naciera una nueva criatura después. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora con la carne? Mejorarla, encubrirla, taparla, ayunarla, no vestirla, no decorarla, porque todo eso es pecado. No, eso no hace nada. El Papa tiene deseos sexuales. Le dice usted, sí, el Santo Padre de Dios. Y cuando habla la gente se cree. El Inmaculado. María de la Calcuta tenía pasiones. Toda señora, joven, niña tiene pasiones. Pero la gente moral, ay no, mijo, a mí no me gustó eso. No, eso está dentro, no seas mentirosa. Por eso es que la Biblia desenmascara al viejito, a la viejita, al niño, al bebé, al hombre, a la mujer. Eso no vale nadie. Aquí dice, no hay nadie que no le ronque las pasiones. Amén. No hay nadie. Entonces, ¿por qué el mundo ahora se moraliza? Que no hacen nada, no rompen un plato. Mentira, hermano. Todo el mundo. Y en la iglesia peor.
Entonces, ¿qué debemos hacer con la carne? Bueno, no se puede mejorar la carne. Ya no hay manera de mejorar el sacrificio de Cristo, y lo veremos. En los de Cristo somos nosotros. En los de Cristo nuestra carne ha sido inmovilizada. ¿Eso es lo que está pasando o no? ¿Por qué usted no peca? ¿Porque no tiene la naturaleza? No, porque esa está, la agarró Cristo y la sublimó. En la cruz, nuestra carne ha sido crucificada con sus pasiones y deseos. ¿Cuándo fue eso? Cuando pusiste la fe en quién, ¿verdad? Porque ¿sabes lo que está pasando hoy en la iglesia? Que la iglesia es legalista. ¿Sabe qué es legalismo? Atribuirle poderes de santidad, de santificación y de salvación a obras humanas. Los fariseos, no se lávense las manos porque si no pecan. Apártense de allá de las mujeres porque si no pecan. Eso no hace nada. Hoy la iglesia está errada y la gente pecando, los niños pecando, los jóvenes pecando, porque se han creído más sabios que Dios. Metieron doctrinas de hombres, el legalismo que está matando a la iglesia. No beban agua aquí. No se les ocurra picar una torta aquí, que se mete el diablo. ¿Cuál diablo? ¿Cuál diablo se va a meter? No coman aquí, que el diablo, todo es un duro trato, todo es una cruz humana. Tienen a la iglesia muerta. Jesús dijo, no pueden con las cargas ni ellos mismos y se las ponen a otro. Aplauda a Cristo, mi hermano. Miren a la gente clara. Que no, si me ven a mí en Orinoquia brindándole tremendo almuerzo a mi esposa, ¿qué estoy cultivando yo ahí? El amor, está en la Biblia. Dice, el hombre toma del mundo. Entonces, gastándose los reales de la iglesia. O ahí están los hechones en eso. Y entonces usted va a una iglesia de esa y las hermanitas no le brindan ni un popello, nada, porque no está pendiente, no se cultiva la doctrina. Las mujeres están desatendidas, están descuidadas. El esposo no sabe qué tiene que vestir a la esposa. Todo eso usted lo va a ver ahí por culpa de ellos y de pastores egoístas. Porque aquí lo está diciendo, mi hermano. Aquí lo está diciendo. Es la fe. Todo en el Evangelio es por fe. Cuando usted aceptó a Cristo, reconoció que su sacrificio fue por tus pecados, tus pasiones fueron inmovilizadas por Él. En el Evangelio, como está diciendo aquí, no lo busquen, Romanos 1:17 dice, mas el justo vivirá por la fe. La palabra vivirá por la fe en el original significa todo lo obtendrá por la fe. En el Evangelio nada es por vista, es por la fe. Amén. La salvación que tú recibiste no tembló, pero es por la fe. ¿Cuántos están seguros de que se van para el cielo? Ay, no sé. ¿Ustedes no tienen fe? ¿Cuántos están seguros de que si oran Dios lo puede sanar? ¿Es fe? ¿Cuántos están seguros que si oran Dios le da provisión? Es fe, es fe. Ven un milagro, es fe. Entonces en el Evangelio, el creer que Cristo murió en la cruz nos hace, por la fe, saber y creer y entender y aceptar que está completo su sacrificio y que no necesita ni una coma más para hacer lo que ya hizo. Pero la iglesia hoy está ayudando a Dios. Está ayudando a Dios con sus cosas, está ayudando a Dios con su trato del cuerpo, está ayudando a Dios. Dios no lo puede ayudar a nadie. El hombre no se puede ayudar con nada. Hoy si no cantamos cumpleaños, los cristianos hoy se matan. Porque hay iglesias que no celebran cumpleaños, eso es del diablo. Me decía Luis que una niña por allá, mami, yo quiero que me pique mi torta. No, nosotros no picamos torta, somos evangélicos. Están matando a la gente. No salen a un parque, no hacen nada. Yo no sé de dónde sacaron eso. Pero ellos están ayudando a Dios con eso. Ellos están ayudando a Dios, porque si ayudan a Dios somos más santos, porque Dios no pudo santificarnos tan completo. Lo de Dios fue completo, ahora nosotros la iglesia ayudamos a Cristo. Dice la Biblia que el sacrificio de Cristo fue hecho de una sola vez para siempre. Nos hizo perfectos. Aplaudan ahí. Lo hizo perfecto. Entonces, ¿qué necesitas para crucificar la carne? Creer que Cristo te crucificó. Debes apropiarte cuando nosotros tenemos la fe, nos apropiamos del poder de su resurrección.
¿Qué fue lo que levantó a Cristo de los muertos? El Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que ha hecho que hará que tu matrimonio sea vivificado, restaurado, fidelidad en ti? Lo que yo dije, el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos va a guardar del pecado? No yo, no mi prudencia, es el poder del Espíritu Santo. Pero por la fe, cuando yo voy a orar por la fe, por mi matrimonio, yo sé que lo va a cuidar. Cuando yo oro por mí, por mis pasiones, porque las tengo que presentar, dice 1 de Juan, si alguno dice que no peca o que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso. Porque toda la Biblia dice que el hombre cristiano, redimido, todavía sigue morando en él el pecado. Y tiene que confesar tus pasiones progresivamente, confesarlas y apartarte de él. Tienes que manifestárselas a Dios. No puedes creerte el justo como el publicano. Hoy la iglesia dice que no peca alguno. Hoy los ministros se paran en los altares y la gente dice que son santos inalcanzables. Ellos pecan igualito. Es lo que estamos viendo. Entonces, para recibir el poder, para resistir las pasiones, tenemos que tener la fe. Pero tenemos que apropiarnos de esa fe, mi hermano. Esa fe la debemos tenemos que poner la fe en el poder que levantó a Cristo de los muertos, para que su carne esté subyugada. Ya está puesta la mesa para que caminemos en la nueva naturaleza. Hermanos, ¿cuántos creen que Dios terminó el plan de salvación? ¿Sí? Ya, cuando lleguemos al cielo, algunos evangélicos se van a quedar locos, porque ellos van a llegar así con respeto. Señor, ¿de cómo me guardé para ti? Lo que yo hice en la cruz fue completo. Señor, no fui a la playa nunca. De lo que te perdiste. Señor, no comí en la iglesia. De lo que te perdiste, gozaste con tu hermano. Señor, no me senté al lado de ninguna mujer. De lo que te perdiste de cordialidad, de amistad sincera, de tratar a tu hermana, de conocerla. Así van a llegar algunos al cielo. Y Dios, como dice la Biblia, todo árbol que mi padre no plantó será desarraigado. Significa toda enseñanza humana que las iglesias, desde Pablo lo estamos viendo, las han metido. Eso Dios nos va a pedir cuenta. Señor, en la iglesia nosotros cantábamos, era puro aleluya. No, ahí no aplaudíamos, ahí teníamos cordura. A Dios no le importa eso, en un sentido. Hay desorden, hay desastre, pero así está la iglesia. Entonces la mesa que ya está puesta la mesa, ya Cristo lo hizo para que caminásemos en ello. ¿Ves lo que dice Gálatas 2:20? Lo dice, creo que ya lo habíamos citado. Pero para que usted lo aclare más. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Con quién está crucificado? Ya está crucificado, ya está inmovilizado, ya está subyugado, ¿verdad? Está diciendo aquí, ya no vivo yo, Pablo lo está diciendo. Y aquí no se refiere a que no tenía la naturaleza, ya no vive esa naturaleza. Pero ¿está ahí o no está? Está ahí. Mas vive Cristo en mí, lo que ahora vivo en el cuerpo, aquí la carne en el cuerpo. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿En qué lo vive? ¿Qué es lo que te hará tener convicciones de que tú vas al cielo y de que tú estás santificado por Cristo? La fe en Él. ¿Sabes lo que está haciendo la iglesia hoy? Le está robando la gloria a Cristo. Porque cuando metes doctrina humana, sacas a Cristo. Si nosotros nos diéramos cuenta, como dice la palabra, Él es el perfecto sacrificio. No hay otro. El sacrificio perfecto, único, no hay nada que la iglesia haga ahora para agradar a Dios, no hay nada. Por eso está diciendo Pablo aquí, más vive Cristo en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Den un aplauso a Cristo. Mira esto, Romanos 6:16, lo que dice. Romanos 6, perdón. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Muerto dónde? Con Cristo en la cruz. En el bautismo. ¿Cuántos murieron en el bautismo? ¿Cuántos viven en el viejo hombre? No creo que nadie.
Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Quiere decir que algunos no habían muerto en la iglesia de Roma. Y si morimos con Cristo, ¿cuándo? Cuando nos bautizaron. Creemos que también viviremos con Él. Cuando Cristo murió en la cruz, fue resucitado por el poder del Espíritu Santo. Así Dios vivificará un cuerpo en nosotros. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Cristo, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también, así como Cristo murió de una sola vez por el pecado, Pablo está diciendo, así también ustedes considerados muertos al pecado. ¿Cuándo? Cuando creímos en Cristo y nos bautizamos. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. Quiere decir que habiendo resucitado con Cristo, no debe reinar, porque la naturaleza de Cristo es más fuerte que la otra. Por eso no pecamos ya. ¿Entiendes? Porque ahora hay un Espíritu Santo que te dice, aléjate de ahí por tu bien. No hagas eso, no veas eso, no toques eso, no pienses en eso. Y Él no solamente que te dice, no solamente que te pone el querer, sino que te ayuda a hacerlo. Usted no se imagina las veces que Dios, disculpe, lo ha sacado usted de tentaciones que usted quiere estar. A mí me llegó a pasar, antes de casarme. Dios me sacaba y yo iba para allá y Dios arruinaba, me ayudaba. Él no es el ayudador, me ayuda. En vuestras debilidades, ¿cuáles debilidades? Él sabe que tenemos debilidades. ¿Cuántos tienen debilidades? Él nos va a ayudar. Si estamos muertos, si estamos inmóviles. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. ¿Cuál es miembro? Este cuerpo. No presentes tus miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos. ¿De dónde? De los muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué naturaleza servirá a Dios? La nueva. Ya no tenemos que presentarnos para que la vieja nos use. Ya no te puedes dejar usar por la vieja naturaleza. Tienes que dejarte usar por la nueva naturaleza. Aplaude a Dios en esta mañana. Y habíamos quedado en el capítulo 7, versículo 20. El 21 Pablo dice, para ir avanzando, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo que esta ley, que está el mal en mí. ¿Está viendo? El mal en mí. ¿Dónde está el mal? En nuestros miembros. Pablo no lo descubrió, ya lo sabía. Está en nosotros el mal. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, la ley del pecado, que el mal está en mí, está diciendo aquí, está en sus miembros. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Está viendo? Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, y que está en mi miembro. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. ¿Por quién? Por Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. ¿Cuál mente? ¿Dónde está el Espíritu Santo sentado? Aquí. ¿Cuáles son las tablas del corazón? La mente. Yo con la mente sirvo a la ley de Dios, a la voluntad de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Veremos lo que dice aquí. Pablo dice contra la ley del pecado, una lucha interna contra la ley externa del pecado. Está viendo, ahí en nosotros, una batalla. La palabra ley significa nomos. Vean el versículo 23 que Pablo usa mucho la palabra ley, pero veo otra ley en mi miembro que se revela con la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado, fuerza o influencia que conduce a una acción. La palabra ley aquí es una fuerza. Entonces, pero otra ley en mi miembro, quiere decir una fuerza en mi miembro. ¿Cuántos se han dado cuenta que los miembros te quieren arrastrar? ¿Verdad?
te quieren controlar. Tiene fuerza la carne, mucha fuerza. Esa es la ley del pecado, o la ley de Dios o del pecado, o de las pasiones. Aquí dice, una ley es algo inmutable, no varía, incambiable, inviolable, a menos que se aplique otra ley que altere la fuerza que hace funcionar a la otra ley. Quiere decir, hermano, que aquí ley significa fuerza o influencia que conduce a otra acción, y lo que puede quitar una fuerza es aplicando otra fuerza superior, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo un avión puede volar? Porque la ley de la gravedad dice que todo la Tierra lo lanza al medio, hacia abajo. Porque hay una fuerza en esos motores del avión superior a la fuerza de la gravedad. Y cuando esos motores arrancan, vuela el avión. Entonces el pecado tiene fuerza. Tiene mucha fuerza. Vean cómo está el mundo. Pero Dios se inventó un plan perfecto y poderosísimo. Aplicar una fuerza mayor que la del pecado que el diablo le había puesto al hombre. Porque no hay nadie allá afuera, nadie que no pueda pecar. ¿Y por qué cómo tú le desfilas a tu esposa? Porque hay una fuerza superior en mí. ¿Es lo que dice? Entonces, la ley es inmutable, una ley es incambiable, inviolable, a menos que se aplique otra ley. Quiere decir que una ley, una fuerza, no puede ser cambiada su trayectoria, su poder, a menos que se le aplique otra. Otra ley que altere la fuerza que hace funcionar a la otra ley. ¿Está viendo? Quiere decir que Satanás puso una fuerza maligna, su semilla. ¿Y cuántos de nosotros un día vivimos en el pecado sin poder salir de ahí? ¿Verdad que no? Tú no podías hacer lo que tú querías. ¿Cuántos de ustedes tuvieron lo que llaman depresión, ansiedad, sentimiento de culpa a veces? ¿Por qué lo hice? ¿Y por qué yo pequé? ¿Y por qué no me aguanté? Eso se llama la conciencia. Pero tú no puedes con la conciencia subyugar la carne. Aplauda al rey. No puedes. Todo hombre que está allá afuera tiene una conciencia, y cuando peca, si no está cauterizada la conciencia, como dice la Biblia, él tendrá lo que llaman ese sentimiento de culpa. Y él va a llorar, ¿y por qué yo peco? ¿Y por qué le hice eso a mi mujer? ¿Y por qué la golpeé? Hay mujeres que me han contado, una muchacha nos contaba a mi esposa y a mí, que ese día peleamos como 5 veces, me cayó a palo, a puño, y en la noche nos reconciliamos, con los ojos morados, y me pidió perdón. Sentimiento de culpa, pero no es arrepentimiento. Como dice la Biblia, que así vive el mundo. Entonces, ¿quién se encargó, hermano, de poner esta ley, esta fuerza del pecado en nosotros? Dice aquí que Satanás alteró todo lo que Dios hizo. ¿Entiendes? Cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto, le puso la presencia del Espíritu Santo. Satanás llegó con una fuerza satánica que tiene poder. Satanás tiene poder y pudo de una manera mover a Adán y a Eva con la fuerza del pecado. ¿Verdad que sí? Hay una batalla diaria contra los cristianos con una fuerza que se llama el pecado, unido esto a Satanás, que nos quiere mover de la voluntad de Dios. ¿No sabía eso? Usted no tiene que esperar saber que su matrimonio será atacado por el pecado y por el diablo. Su vida atacada por el pecado y por el diablo. Todos los días el diablo y su carne tratarán de unirse para hacerlo caer. Por eso Satanás alteró todo. Como dice aquí, alteró la música. ¿Verdad que sí? Satanás alteró todo. Por eso hablábamos ahorita de que hoy en la iglesia se meten doctrinas humanas para tapar el pecado, y Satanás usa de cosas, porque el hombre es integral, Satanás lo sabe. Hoy en la iglesia muchos no saben lo que es un ser integral. Nosotros, Dios nos hizo con música o sin música. Con música. Dios nos hizo con música. Y el diablo la pervirtió, la música. ¿Verdad? Entonces el diablo va a pervertir todo. La alteró y la pervirtió. Dios hizo la danza y el diablo la pervirtió. Hoy. Porque hoy en la iglesia, aquí no tenemos esa costumbre, pero hay iglesia. Hay una danza ya del vientre metida en la iglesia.
La música ya no es la música de Dios. Satanás siempre vendrá con su fuerza, lo que quiero decirle, mi hermano, a tratar de dañarlo de Dios, pervertirlo de Dios. Satanás pervirtió la relación sexual. Hoy la gente que hace el moralista, eso es malo, eso no va a la iglesia. La relación sexual fue creada por Dios en el matrimonio. Dios hizo la fiesta. ¿Cuánto le gustan las fiestas? Pero ¿por qué la iglesia dice que no van a fiestas? ¿Cuántas fiestas aparecen en la Biblia? Muchas fiestas, ¿o no? ¿Y qué hacían los judíos en esa fiesta? Comer, danzar, alabar, ¿o no? Aquí vino Freddy a la boda de Carlos y vio cómo los cristianos en una fiesta, en un matrimonio, danzaban, comían, bebían y se alegraban, ¿o no? A mí me encantan las fiestas. Pero ¿por qué los cristianos hoy dicen que no? Porque el diablo pervirtió la fiesta, porque le metió de lo de él, le metió levadura, una levadura que le udó la masa para su propósito, ¿verdad? Corrompió todo. Entonces, así como Satanás alteró las leyes, todo lo que Dios estableció la música, la pervierte, el sexo, la danza, la fiesta, todo lo pervierte, todo, la comida, la pervierte, todo Satanás hace. Y el pecado se convirtió en una ley en los miembros del hombre y condenó al hombre. ¿Qué hizo el diablo? Vino con una ley y la puso en nuestros miembros, la semilla de maldad. Y ahora nosotros tenemos una naturaleza, una ley que se pelea contra la ley de Dios. Gloria al Señor. Así también, como el Dios de nosotros es todo sabio, Dios alteró leyes para salvar al hombre. Porque el diablo alteró. ¿Cuál era el propósito del hombre? Del sexo. En el matrimonio, para tener hijos y que el esposo disfrute de la esposa. ¿Qué hizo el diablo? Ahora vende los cuerpos por $300. Todo eso que estamos viendo en las redes sociales. Hoy las muchachas dicen, estos ojos, este cuerpo vale $1000. Tengo que venderlo. Eso no es para eso. Pero bueno. Entonces Dios alteró leyes para salvarnos. Ejemplo, el Señor alteró la ley de la concepción. El Espíritu Santo tomó el esperma de Dios y lo puso en el óvulo de María. ¿Para qué? Para evitar que Jesús naciera con pecado. Dios tenía un plan. El diablo pervierte y el Señor viene. El Espíritu Santo entró en el óvulo de María y María dio a luz un bebé santo, sin pecado, con una naturaleza que ahora está en ti. Ese es el plan de Dios. ¿Qué es la diferencia entre el mundo y tú, mi hermano? No es tu casa, no es la iglesia. Es el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Ellos no lo tienen, por eso ellos van corriendo al pecado. Y por eso a ti Dios te ha frenado del pecado. ¿Sabes por qué? Porque por su gracia y misericordia, el sacrificio de su Hijo, te dio el Espíritu Santo que te sostiene del pecado y te guarda. Aplaude al Rey. Puso un nuevo yo. Se puso una nueva persona. Gracias a Dios que aquí nadie lo conocimos en el pecado. ¿Verdad? Usted se imagina haber conocido a alguno en el pecado. No pensara que Dios lo pudiera transformar como ahorita. Entonces Dios, también el Señor alteró la ley de la gravedad. Cuando vino y caminó sobre las aguas, Dios cambió leyes para salvarnos. Gloria al Señor. Jesús alteró también la ley de la herencia genética, ¿verdad? ¿Dónde está el pecado? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado está en la sangre. Satanás ahí lo puso, ¿verdad? Tendría que sacarte la sangre cuando te mueres. ¿Dónde está el alma, hermano? En la sangre. Cuando alguien se muere, dejó de pecar, ¿o no? O usted escucha, usted ha ido a un velorio y usted escucha al muerto, denme un tequila. Métanme aquí en una mujer bien buena. Le dice. ¿Y cuántos murieron en el bautismo? Y ahora usted pide tequila, mujeres desnudas, hombre, de sexo por el matrimonio, todo eso, no. No, nada de eso. ¿Por qué? Porque usted está muerto. ¿Cuál está muerto? Su viejo hombre. Si aquí a todos nosotros Dios nos cambió el nombre. Aquí nadie debe conocerte como el monstruo que tú eras antes, o la monstrua. Nadie. Ahora dice la Biblia que no te acuerdes ni hables ni se te ocurra. Algunas los he escuchado por ahí hablando de que, imagínense, yo tuve 300 mujeres. No puede. Resérvese eso. Cuando usted se casó en Cristo es nueva. Su pasado, si algún momento, no digo, pero no vale la pena. Mi amor, antes de yo conocerte, tuve 8 abortos, ¿oíste?
Hermano, por favor. A menos que él se entere, bueno, mi amor, no me dijiste esto. Pero eso no importa. Usted, nadie que se case aquí tiene que investigar a la esposa o al esposo de lo que hizo en el pasado. Porque tú te casaste con una nueva criatura en Cristo. Aplauda al Rey. Olvídate. Eso debe ser. Entonces, la ley del pecado, la herencia, el Señor la cambió y dio una nueva naturaleza, que es el nuevo yo. ¿Cuántos tienen la nueva naturaleza? Bueno, los que la tienen son los que no pecan, los que pecan no la tienen, porque es por la fe. No es algo incorpóreo que Dios puso ahí, es por la fe. Cuando tú crees por la fe que tienes la nueva naturaleza, ella hace la obra. En el Evangelio todo es como sobrenatural. Aquí nada es nada. Ah, sí, yo siento que desde que Dios me selló, yo peso 1 kilo más. No, la nueva naturaleza la tiene por la fe. Entonces la ley del pecado alteró nuestro cuerpo para destruirnos, pero Dios alteró esa ley para darnos vida. Por eso tenemos un nuevo yo. Entonces la resurrección de Jesús es una alteración de la ley de la muerte. Es que estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y cuál es? Hebreos dice que está constituido por Dios, determinado por Dios, que todos nosotros muramos, ¿o no? ¿No sabían? ¿Y qué hizo Dios? Alteró la muerte. ¿Qué hizo? A través de su Hijo. Como dice aquí, la resurrección de Jesús es una alteración de la ley de la muerte. Ahora no morimos. ¿Cuántos van a morir aquí? Nadie. Nadie. El pecado mata, pero el Espíritu Santo vivifica nuestra vida. Y ahora estamos vivos en Cristo. Gloria al Señor. Entonces, en Romanos 6:6, lo vimos ahí ahorita, habla de que Dios destruyó en la cruz el pecado. La palabra destruir significa inmóvil, inútil, suprimir, desactivar, lo que hizo en nosotros también en la cruz, desactivar una fuerza. ¿Qué es lo que hace la fuerza del Espíritu Santo? Desactivó la fuerza del pecado. ¿Cuántas veces tú has volteado la cara y no has visto el pecado? ¿Quién te da esa fuerza? Y viene esa mujer, más que todos los hombres, que se nos mete todo por la vista. Y viene esa mujer, tú sabes, como te gustaba, pelo verde, color verde, ojo verde. Y viene, tú sabes, y tú en el mundo, y ahora tú, en lo que la viste allá, de aquel lado. ¿Qué fuerza es esa? ¿Cuándo? ¿Cuándo apareció eso? Eso no estaba antes. ¿Cuándo apareció esa fuerza que te dice fidelidad a tu esposa aunque no te deja? Porque te dice fidelidad a tu esposa aunque no te deja. Sí, porque yo no sabía, yo no sé si ustedes saben que el pecado espiritual contamina igualito que el físico. Yo me voy a San Fe y las que me atienden unas muchachas y yo, ajá, sí, cariño, mi amor, pero no tienen otra cosa que me ofrezcas y esto y aquello. Mi esposa está en la casa. No hay ninguna ovejita por ahí. Yo llego a mi casa contaminado, preñado. Mañana voy otra vez y me vuelvo a preñar y en pocos días doy a luz. Porque dice la Biblia, jugará el hombre con carbones en sus manos. Ponte a vacilar por el Facebook, ponte a vacilar, cuidado. Ponte a vacilar con el WhatsApp a las 3 de la mañana y hacer cosas que no convienen. En cualquier momento te agarra Satanás. Porque tú le abriste la puerta, tu carne, y él lo sabe. Satanás viene allí mismo y te es un plan y te va a hacer caer. Por ejemplo, usted, no sé si le pasa a las jóvenes más que todo, usted ve ese Facebook, solicitudes de mujeres, solicitudes, y no sé que no tenga gente que usted no conoce ahí, ni conocido, no. A mí ese Facebook, solicitudes, yo, eliminar, yo sé con qué viene, usted tiene el Espíritu Santo. ¿Entiende? No, no voy a meter eso ahí. Aplauda al Rey, ya vamos a terminar. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Inmovilizó el pecado, lo inutilizó, lo suprimió, lo desactivó. La fuerza que Satanás tenía de nosotros, Cristo desactivó la ley del pecado en la cruz, ¿verdad? Ahora usted puede decirle no al pecado. Por la muerte de Jesús, la
bomba destructora del pecado. Eso es lo que hace el pecado, es una bomba que habita todavía aquí, fue desactivada. La bomba todavía está, pero está desactivada. Tú la activas cuando tú quieres. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, como dice la Escritura, me ha librado. ¿Cuál es la ley del Espíritu de vida? La cruz. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte que está en mis miembros. ¿Dónde está el pecado y la muerte en tus miembros? La paga del que peca es que se muera. Si usted se quiere morir, peque para que usted vea. Porque una persona que esté pecando no agrada a Dios. Y por último, esta carne, lo dijimos, tiene muchos impulsos. Quiere tomar lo ajeno. Son ejemplos para que usted se ubique. Quiere ver mujeres, quiere desear lo que no es santo. Esa, conózcala. Porque hay algunos que no se conocen, pareciera. ¿Cuántos se conocen? ¿Cuántos saben quién era la antigua Yuleni y la antigua Alexis? ¿O usted no se acuerda quién era usted? Ah, usted era ¿quién? Sobrenatural. Usted debe saber, hágase un diagnóstico, examínese cada uno, dice Pablo, y sepa de qué pie usted cojeaba. Es como está diciendo aquí, y terminamos, Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos, ve lo que hizo el Espíritu con poder, levantó de los muertos a Jesús, vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Jesús, a Cristo Jesús, que dice, vivificará, dará vida también en vosotros o en vuestros cuerpos mortales. ¿Y qué es lo que hay en el cuerpo mortal? Pasiones. Dará vida por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, aquí le está hablando de los cristianos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el poder, no dice, no lo vimos ahorita, si por la ley de poder del Espíritu hacen morir. La palabra morir es destruir, inmovilizar, suprimir, desactiven el pecado. Desactivan el pecado, hacen morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, estos son los nuevos yo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para que estés en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos a Abba Padre. ¿Sabes que algunas iglesias tienen como creyentes un espíritu de temor, de inseguridad? De que si soy salvo, no soy, si soy... No, eres de Cristo. Entonces, tenemos un espíritu que tiene más poder que el pecado que mora en nosotros. Y tenemos un yo viejo, mi hermano, pero también tenemos un yo nuevo. ¿Verdad? Pero ese yo nuevo es el Espíritu Santo en nosotros. Entonces nosotros lidiemos, peleemos, resistamos al pecado. Atormentemos al pecado. Cada vez que tú no le das humanidad al pecado, él se atormenta. Y ese es tu papel que Dios te puso, atormentar lo que tú antes aplaudías. Ahora tú mismo te vas a amargar la mañana, la noche, te vas a amargar el día a tu viejo yo. Lo vas a mantener muerto, inmovilizado. No se te ocurre mandar a comprar martillo y empezar a sacar esos clavos. Porque el que la puso en la cruz, la puso porque es una bomba destructora. Y la plenitud de lo que Dios hará contigo y te dará y derramará y te va a bendecir, está sometida a la ley del Espíritu, no a la carne. La carne es muerte, miseria, destrucción, infidelidad, de todo. Los que viven en la carne no tienen paz, no van a tener matrimonio felices. No te creas que construir una familia en el pecado te va a dar felicidad. No vas a tener ingresos económicos en el pecado, siempre vas a estar pelando, siempre vas a estar enfermo. Todo eso va a ser pecado. Y eso es perderse la plenitud de Dios. Vas a fracasar, vas a hacer de todo. Tiene una lista inmensa que no es el tema. Pero si usted vive guardándose para Dios, muerto al pecado, consagrado a Dios,
dándole alimento al nuevo yo, a ese nuevo que está en ti, sin dejar de saber que tienes uno viejo, pero que ese viejo no se levantará de ahí a menos que tú lo levantes. Entonces, no reine el pecado, mi hermano. Póngase de pie esta mañana. No reine el pecado en nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo, por tu misericordia en esta mañana. Te pedimos misericordia y te pedimos que nos ayude a someternos al pecado, a someternos al Espíritu y morir al pecado, Señor. Sabiendo nosotros que tenemos un nuevo yo en nosotros y sabiendo que en mi carne mora el mal y que en la carne soy un miserable, en la carne no soy nada. Y que soy débil en mis fuerzas a la carne. Soy débil a mis deseos, pasiones. Pero tú me has dado una ley de fortaleza, de fuerza, que es el Espíritu Santo. Ayúdame a vivir por el Espíritu Santo, a andar por el Espíritu Santo, a pensar por el Espíritu Santo, a hablar por Él, a ver por Él. Y ayúdame a no combatir contra el pecado, con doctrinas humanas que no hacen nada. Como lo dice tu palabra, tienen duro trato del cuerpo, tienen sabiduría quizás, pero no tienen poder contra los apetitos. El único que tiene el poder para vencer tus apetitos y los míos es el que murió en la cruz. Y si tú pones esta mañana tu fe en el sacrificio completo, poderoso, va a venir el poder de la gracia. El poder de la gracia. Hay muchos creyentes más pendientes de su debilidad que el poder que tiene Dios para cambiarlo. Dios tiene más poder de gracia para quitar, para hacer morir, para subyugar tu naturaleza, mi hermano. Por eso vives pensando en ese placer, en ese pecado, porque no has pensado en el poder que tiene la gracia, el poder que tiene Cristo para someter tus miembros, someter tus pensamientos, someter tu vista y someter nuestras manos. Como dice el apóstol Juan, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Él es la propiciación por nuestro pecado. Él es el sacrificio por nuestro pecado. Confiesa tu pecado. Y no está hablando la Biblia de pecados prácticos. Confiesa tu naturaleza, mi hermano, confiésala. Confiésala, es la única manera de creer en Cristo. Confiesa que si no fuese por Cristo, tú no puedes. Confiesa que tú eres santo por Él. Confiesa que tú eres débil sin Él. Confiesa que tú pecaras si Él no te ayudara. Confiesa que el poder no está en ti, está en su resurrección, en su cruz, en su muerte. Y que ahora Él te ha crucificado cuando Él murió en la cruz. Y que ahora, después que te bautizaste, le dijiste nunca más al pecado, no va a reinar más en ti. Y si alguno ha pecado, como todos pecamos, como dice Juan, si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre. Y si alguno pecó en esta mañana y pecó en esta semana, abogado, porque ya no somos deudores al pecado, no somos practicantes del pecado. Cada vez que tú le falles a Dios, dice la Escritura, lávate las manos y los pies. Porque ya Él te lavó con su sangre, ya Él te lavó de tus pecados, ya Él te hizo acto. No hay nada que te pueda lavar más que la sangre de Cristo. Pero no reines, no obedezcas, amarga la carne, porque hay un poder superior, una ley superior que es la del Espíritu. Esa es la que Dios ha puesto en nuestros miembros. Por eso, gracias, Señor. Como dijo Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo.
Gracias por su muerte. Ningún cristiano puede vivir alejado del sacrificio de Cristo. Por Él es que estamos vivos, por Él es que estamos santos, por Él es que estamos firmes, por Él es que resistimos el pecado, por Él es que nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar ya no será fundamentado en el pecado, construido en el pecado, porque Él fue la propiciación por nuestro pecado. Y su muerte y su resurrección nos dio muerte a nosotros, nos dio nueva vida, novedad de vida ahora nos da a Cristo. Por eso, gracias por el Evangelio, como dice tu palabra, porque la justicia en el Evangelio, dice el apóstol Pablo, hermano, y termino con esto, en el Evangelio, la justicia del Evangelio se revela por fe y para fe, mi hermano. La justicia sobre el pecado es por fe en Cristo, en su muerte y en la cruz. Es el Evangelio lo que nos debe alegrar a nosotros. El Evangelio nos dio vida cuando nosotros no podíamos tener vida santa, vida agradable a Dios. Nadie podía obedecer a Dios hasta que el Evangelio llegó a nuestras vidas, hasta que el Señor, su justicia, la que el Evangelio nos enseña, que solamente Él es el mediador entre Dios y los hombres, que solamente el sacrificio de Él es el que santificó a toda la iglesia y que la iglesia no hay nada que haga fuera de su palabra que lo limpie. Por eso el Señor le dijo: Pedro, lo que yo limpié en la cruz no lo llames inmundo. Nadie, por más que se ponga un pantalón, no haga esto, no haga aquello, se coma una torta, puede ser inmundo, hermano. Nadie, porque Él lo limpió. Todo el que creyere que Jesús murió y resucitó, él será salvo. Es por la fe en Cristo. Y hoy quitamos la fe y pusimos obras humanas. Lo único que te mantendrá firme del pecado es la fe en Él. Si un día dejas de creer en Él, vas a empezar a pecar. Vas a empezar a rendirte al pecado. Por eso, esa naturaleza que tienes dentro solamente vivirá en ti si tienes fe en Cristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Den la mano a su hermano en esta mañana. Cerramos nuestra reunión de ayuno hasta las 12, mi hermano. Que Dios le bendiga y le guarde. Amén. Denle la mano a su hermano.